rombencéfalo o cerebro posterior. Este está constituido por la médula oblonga, por el puente de Barolio y por el cerebelo. Empezamos por la médula oblonga, mesencéfalo o bulbo raquídeo. Esta continúa a la médula espinal, comienza a nivel de la mitad de la parte anterior del atlas, atraviesa el agujero magnum y termina en la parte media del arco basilar para continuarse con la protuberancia o puente de Barolio. Relaciones. Anteriormente se relaciona con los ligamentos que se unen al hueso occipital con las dos primeras vértebras cervicales y con el vértice del diente del axis. Posteriormente se relaciona con la membrana atlanto-occipital. Dentro de la cavidad craneal se relaciona posteriormente con el cerebelo e inferiormente con la porción basilar del hueso occipital. Configuración externa. Su cara anterior presenta en la línea media a la fisura media anterior, la cual está cruzada en su parte inferior por los haces que resultan del entrecruzamiento de las fibras corticoespinales. A ambos lados de esta fisura media anterior se encuentran cordones que se denominan pirámides de la médula oblonga, las cuales van a estar limitadas lateralmente por el surco anterolateral y del cual parten los filetes radiculares del nervio hipogloso. Las caras laterales presentan en su parte anterosuperior a una eminencia denominada oliva. Estas caras laterales están separadas de la cara posterior por el surco posterolateral, del cual parten los nervios accesorio, vago y glosofaríngeo. La cara posterior presenta una configuración en su mitad superior y en su mitad inferior. En la mitad inferior se presenta el surco medio posterior y a ambos lados cordones que se subdividen en un tubérculo grácil y en un tubérculo cuneiforme. Mientras que en la mitad superior los cordones posteriores se convierten en los pedúnculos cerebelosos inferiores, que van a limitar un espacio triangular que posteriormente se convierte en el cuarto ventrículo y que está cerrado por el velo medular inferior. Sus extremos. El extremo inferior se continúa con la médula espinal. El extremo superior está separado de la protuberancia tanto anteriormente como a los lados por el surco bulbopontino. Superior a la fisura media anterior, este surco se ensancha y forma el agujero ciego de la médula oblonga. Según su localización recibe dos nombres. Superiormente a la oliva se denomina fosita supraolivar y superior al cordón lateral como fosita lateral. Configuración interna. Se presentan cambios tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. En el primer corte que pasa por la zona de unión de la médula oblonga y la médula espinal, se presentan tres peculiaridades. Primero, las astas posteriores tienden a situarse transversalmente. Segundo, el extremo de las astas posteriores ya no está separado de la superficie medular por el tracto posterolateral, sino por el tracto espinal del nervio trigémino. Y tercero, las astas laterales son muy voluminosas y las formaciones reticulares son muy extensas. Continuando con la configuración interna del rombencéfalo, en el segundo corte, el cual pasa un poco superior a su extremo inferior, presenta los siguientes elementos. Tenemos que presenta lo que son unas astas anteriores y unas astas posteriores. Tenemos que las astas anteriores están formadas por lo que es una cabeza, la cual presenta una forma triangular como podemos observar, y una base que forma el cuerpo con las astas posteriores. Tenemos que estas astas anteriores están separadas unas de otras por los tractos corticoespinales, los cuales se dirigen desde la médula oblonga hacia la médula espinal y se entrecruzan en su parte media posterior a la fisura media anterior. De esta forma la cabeza queda aislada, constituyendo lo que es una columna gris a cada lado. Por otro lado teníamos las astas posteriores, las cuales presentan tres ensanchamientos como podemos observar, que son el núcleo grácil, el núcleo cuneiforme y el tracto espinal del nervio trigémino. En el núcleo cuneiforme cabe recalcar que este se divide a su vez en dos tipos, el núcleo cuneiforme propiamente dicho y el accesorio. En el núcleo cuneiforme propiamente dicho está formado tanto por fibras y células, las cuales forman parte de la vía de la sensibilidad profunda consciente, mientras que en el accesorio está formada por
fibras y células que forman conexión entre la médula oblonga y el cerebelo. Con el tercer corte, el cual se sitúa un poco inferior al cuarto ventrículo, tenemos que en este corte, en las astas anteriores, la sustancia gris como sustancia blanca se entremezcla en la parte media y constituye lo que es la formación reticular, como podemos observar en la imagen. Posteriormente se dan unos cambios que cabe mencionar, ya que en el cordón posterior, este disminuye de volumen, a diferencia del segundo corte, ya descrito anteriormente. Además tenemos que las fibras sensitivas ascendentes de este cordón posterior terminan a nivel de núcleo grácil y cuneiforme. Tenemos que tanto núcleo grácil como cuneiforme presentan células, de las que parten fibras a la parte media, las cuales se entrecruzan anterior al conducto central y constituyen el haz principal de la vía central de la sensibilidad profunda, que posteriormente se denominará o se conocerá como lemnisco medial. También, a nivel del conducto central, tenemos que se presenta lo que es una sustancia gris denominada peripendimaria, y tenemos que otro cambio que se da en este corte es que el surco posterior se vuelve más profundo. Pasando a lo que es el cuarto corte, el cual se encuentra situado inferior al cuarto ventrículo, tenemos que se presentan algunos elementos a nivel de la sustancia gris ya denominada peripendimaria anteriormente, en las cuales tenemos los siguientes elementos, que son el núcleo del tracto solitario, el núcleo posterior del nervio vago y el núcleo del nervio hipogloso. Anteriormente a estos, encontramos lo que es el núcleo ambiguo, los núcleos olivares accesorios, los posteriores, que son dos, y el medial. También en este corte, cabe recalcar que ya hay la presencia de la decusación del lemnisco medial, el cual, como recordaremos, es procedente de las fibras sensitivas de los núcleos grácil y cuneiforme que se entrecruzan en la parte media. En este corte, otro cambio que cabe recalcar es que los tractos posteriores han desaparecido casi por completo, excepto el tracto espinocerebeloso posterior, el cual bordea lateralmente lo que es el tracto espinal del nervio trigémino para dirigirse a lo que es el cerebelo. Continuando con el quinto corte, el cual pasa por la parte de la mitad ventricular o superior de la médula oblonga, podemos observar que el conducto central se ha ensanchado para dar lugar a lo que es el cuarto ventrículo. En este cuarto ventrículo podemos encontrar la denominada fosa romboidea, en la cual podemos encontrar diferentes elementos como son el surco mediano, el área vestibular, el trígono del nervio hipogloso y la fosita inferior. Estos elementos y otros más del cuarto ventrículo serán descritos más adelante en el video. Mientras tanto, retornando a la descripción anterior, tenemos que en la lámina de sustancia gris encontramos de medial a lateral los siguientes elementos: un núcleo motor, el núcleo del nervio hipogloso, un núcleo intercalado, un núcleo vegetativo constituido por el nervio vago, el cual se divide a su vez en un víscero motor, que es el núcleo posterior del nervio vago, y un víscero sensitivo. También encontramos núcleos sensitivos como son el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Además, en este corte también podemos encontrar la presencia de lo que es el núcleo ambiguo y de tractos como son el espino talámico, el rubro espinal y el espino cerebeloso anterior. Además, se puede apreciar la presencia y la formación de lo que es el núcleo olivar inferior, el cual se encuentra intercalado entre lo que es el olivar accesorio posterior y el olivar accesorio medio. En este corte también podemos apreciar la presencia de un núcleo denominado núcleo arqueado, el cual se encuentra en el borde de los tractos piramidales. También se puede apreciar ya la diferenciación de lo que es el lemnisco medial, que en otros anteriores cortes había estado como un esbozo o en formación. Continuando con el sexto corte, el cual pasa por la parte superior de la médula oblonga, encontramos los siguientes núcleos. Núcleos motores como el núcleo del nervio hipogloso, núcleos vegetativos como son el núcleo del glosofaringio, el cual consta por una parte
víscera motora constituida por el núcleo salivar inferior y otra víscera sensitiva. También tenemos núcleos sensitivos como son el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino, que también es un núcleo sensitivo. El puente protuberancia. Tenemos que el puente protuberancia se va a encontrar relacionado superiormente con lo que sería el mesencéfalo, inferiormente con la médula oblonga, lateralmente con los pedúnculos cerebelosos y posteriormente con el cerebelo. Ahora bien, tenemos que este de aquí va a ser el puente de Barolio, el que se va a encontrar limitado superiormente con lo que sería el mesencéfalo, inferiormente con lo que sería la médula oblonga, posteriormente con el cerebelo y lateralmente con los pedúnculos cerebelosos. Tenemos que el puente de Barolio va a constar de una configuración externa y una configuración interna. Dentro de su configuración externa tenemos que este de aquí va a presentar una cara anterior. Ahora bien, dentro de su cara anterior tenemos que el puente de Barolio va a presentar lo que sería un rodete voluminoso, el cual va a medir aproximadamente de 3 a 4 centímetros de anchura. Este rodete va a estar conformado por estrías transversales y en su línea se va a encontrar lo que sería el surco basilar, por donde discurre la arteria basilar. En la parte inferior de la cara anterior del puente de Barolio tenemos que se va a encontrar el surco bulbopontino. Este surco sirve para separar lo que sería el puente de Barolio de lo que sería la médula oblonga. Las caras laterales del puente. Esta de aquí se caracteriza por presentar la continuación de la cara anterior del mismo. A su vez, estas caras laterales se van a continuar en un sentido superior y posteriormente para unirse a su vez con lo que sería el pedúnculo cerebeloso medio. Algo que caracteriza las caras laterales del puente es que en el punto de unión entre la cara anterior y las caras laterales se va a encontrar lo que sería el punto de emergencia del nervio trigémino. La cara posterior del puente se caracteriza porque esta de aquí va a presentar hacia los lados lo que sería la cara superior de los pedúnculos cerebelosos superiores. Esos pedúnculos a su vez se aproximan uno hacia otro hasta converger en su parte superior y dejar entre sí una estructura de manera triangular que los separa. Este intervalo triangular se va a encontrar cubierto por lo que sería el velo medular superior. Dentro de la superficie interna de lo que sería la cara posterior del puente tenemos que en este de aquí se va a observar lo que sería un surco medio. Tenemos que este surco medio va a ser la prolongación del surco medio posterior de la médula oblonga. A los lados de este surco tenemos que se van a encontrar de medial a lateral unas estructuras que serían el colículo facial. Lateralmente a este colículo facial se encuentra una depresión denominada fosita superior y entre la fosita superior y el colículo facial se va a encontrar una superficie en relieve unida inferiormente al área vestibular de la médula oblonga que formaría lo que sería el área vestibular. Ahora bien, dentro de la configuración interna de lo que sería el puente, encontramos que en esta configuración interna se va a estudiar lo que serían 4 cortes. Primer corte o corte que pasa por el extremo inferior del puente. En este corte se observa una lámina de sustancia gris sobre la cual discurren las estrías medulares del cuarto ventrículo. Además, en este corte se puede observar la terminación del nervio vestíbulo coclear, el cual está compuesto por el nervio vestibular que a su vez se divide en dos masas celulares que son el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular lateral. Además, también se puede observar el nervio coclear, el que a su vez también está dividido en dos núcleos que serían el núcleo coclear posterior y el anterior, los cuales están situados a los lados del pedúnculo cerebeloso inferior. Anterior y medialmente a los núcleos vestibulares se encuentra el tracto espinal del nervio trigémino y el núcleo espinal del nervio trigémino. Anteriormente a la sustancia gris de la fosa romboidea se observa el lemnisco medial y posterior a este el fascículo longitudinal medial, que son dos, los dos se encuentran a cada lado de la línea media. Ahora vamos a ver el segundo corte. En este corte se observan los haces de fibras transversales, entre las cuales se encuentran pequeños núcleos de sustancia gris denominados núcleos del puente. Posteriormente a las fibras pontocerebelosas se observa el lemnisco medial y posteriormente a este el fascículo longitudinal medial. Posteriormente al colículo facial se encuentra el núcleo del nervio abducens y lateralmente al lemnisco medio se observa lo que sería el tracto tegmental central. Posteriormente a este podemos observar el núcleo del nervio facial.
Ahora bien, medialmente a los núcleos vestibulares se observa lo que sería el núcleo del tracto solitario y entre este y el núcleo del nervio abducens observamos lo que sería el núcleo lagrimal y el núcleo salivatorio superior. Tercer corte. En este corte todavía podemos observar lo que sería el tracto piramidal, las fibras pontocerebelosas, el tracto tegmental central, el lemnisco medial. Con el cuarto corte o corte que pasa un poco inferior al extremo superior del puente, observamos que en este corte se puede ver lo que sería el núcleo del lemnisco lateral que se encuentra en el punto de unión entre el lemnisco medio con el lemnisco lateral. El lemnisco medial, es decir, sobre su cara posterior, se extiende transversalmente desde el núcleo olivar superior a otro, un haz de fibras transversales que constituye el cuerpo trapezoide. A su vez, medialmente al núcleo olivar superior, algunos cortes pueden observar una pequeña masa de sustancia gris que da lugar a lo que es el núcleo del cuerpo trapezoide. También observamos que en la sustancia gris de la fosa romboidea se distingue una masa de tejido celular que da origen a una parte de la raíz motora del nervio trigémino que se denomina núcleo motor del nervio trigémino. Anteriormente a este núcleo existe una masa de color gris azulada que constituye el locus cerúleo. Este de aquí debe su coloración a una rica pigmentación de células que lo constituyen. Continuando con el estudio del rombencéfalo, analizaremos el cerebelo. El cerebelo es una estructura que se ubica detrás del tronco encefálico e inferior a los hemisferios cerebrales. Está constituido en su periferia o parte externa por una sustancia gris y en su parte interna por una sustancia blanca. La función principal, contribuir al control de la actividad motora del individuo. Configuración externa. El cerebelo es alargado de superior a inferior, mide aproximadamente 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto y 6 centímetros en sentido antero-posterior. Presenta tres caras: superior, cara inferior y cara anterior. Cara superior. Sobre la línea media encontramos una prominencia alargada de anterior a posterior denominada vermis del cerebelo. A su vez, esta divide al cerebelo en dos porciones, o hemisferios: hemisferio cerebeloso izquierdo y hemisferio cerebeloso derecho. El vermis del cerebelo presenta 5 porciones: folium, declive, pirámide, úvula y nódulo. La cara superior del cerebelo se encuentra limitada por un borde, descrito con el nombre de borde circunferencial inferior. Esta divide o separa la cara superior del cerebelo de la cara inferior y cara anterior. Presenta dos escotaduras: escotadura cerebelosa anterior, que corresponde al extremo posterior del tronco encefálico, y escotadura cerebelosa posterior, que sobresale la parte posterior del cerebelo. De este modo, las estructuras que encontramos en la cara superior son: vermis del cerebelo, hemisferios cerebelosos, escotadura cerebelosa anterior, escotadura cerebelosa posterior, borde circunferencial. La cara inferior. En la cara inferior encontramos una depresión sobre la línea media, en cuyo fondo sobresale el extremo anterior del vermis del cerebelo. La valécula cerebelosa se encuentra relacionado a cada lado por dos protuberancias, denominadas tonsilas, y superiormente por el extremo anterior del vermis cerebeloso. La cara anterior se encuentra limitada superiormente, inferiormente y a cada lado de la línea media, inferiormente y hacia los lados y lateralmente. Superiormente se encuentra limitada por el extremo anterior del vermis cerebeloso o língula y una prolongación transversal denominada velo medular superior. Inferiormente y a la línea media se encuentra limitada por el nódulo del vermis cerebeloso y una prolongación transversal denominada velo medular inferior. Y lateralmente se encuentra limitada por los pedúnculos cerebelosos. El velo medular inferior está constituido por dos láminas que se extienden transversalmente desde el extremo anterior del vermis cerebeloso hasta el extremo medial
de una protuberancia denominada flóculo. En su extremo inferior presenta una protuberancia llamada amígdala cerebelosa, que presenta dos extremos, un extremo medial que se continúa y un extremo lateral que se pierde con el flóculo. La superficie cerebelosa se encuentra recorrido por un gran número de surcos que divide al cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. Configuración interna. Dentro de la configuración interna analizaremos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está constituida por dos elementos, la corteza cerebelosa y los núcleos del cerebelo. La corteza cerebelosa se encuentra cubierta por una delgada capa cortical de sustancia gris. Los núcleos del cerebelo se encuentran en la parte medial. De lateral a medial tenemos núcleo dentado, núcleo emboliforme, núcleo globoso, núcleo del fastigio. Los núcleos cerebelosos se encuentran en el extremo medial y anterior del cerebelo. Sustancia blanca. La sustancia blanca se encuentra cubierto por la corteza cerebelosa. Esta se encuentra rodeando los núcleos cerebelosos. La sustancia blanca tiene una disposición en forma de prolongaciones, por lo cual los antiguos anatomistas le denominaron también el árbol de la vida. Estudiaremos ahora la anatomía del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una dilatación del conducto central de la médula espinal que tiene forma de rombo. Para su estudio se lo ha dividido didácticamente en 4 partes. La primera, que es la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo, bordes y ángulos. Entonces iniciamos con la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, que tiene una forma romboidal. Está dividida por una línea media que se denomina el surco medio, del cual parten las estrías medulares, que son filetes nerviosos que se dirigen al núcleo coclear posterior. Esta fosa romboidea está dividida a su vez en 2 triángulos, que es uno superior o el triángulo pontino y otro inferior o el triángulo vulvar. En el triángulo vulvar vamos a estudiar 3 estructuras. Primeramente, de medial a lateral, el trígono del nervio hipogloso. Este trígono del hipogloso está dividido por una cresta en 2 vertientes, una vertiente lateral y una vertiente medial. La vertiente medial, que corresponde al núcleo del nervio hipogloso, y la vertiente lateral, que constituye un área plumiforme donde se encuentra el núcleo intercalado o destrita. Tenemos también el trígono del nervio vago. Aquí encontramos superiormente la fosita inferior, que es esta de aquí, corresponde al núcleo posterior del nervio vago. Inferiormente tenemos el cordón de separación, que nace del extremo inferior del área vestibular, que es esta de aquí, y se extiende hasta el ángulo inferior del triángulo vulvar. Esto limita o separa del trígono del nervio vago una área que se denomina el área postrema, que se considera el extremo superior del fascículo grácil. La siguiente estructura a estudiar es el área vestibular, donde se encuentran los núcleos vestibulares, y es esta área de aquí, que por supuesto se extiende superiormente, pero eso es en el triángulo pontino. Ahora, en el triángulo pontino vamos a destacar 4 aspectos. Primeramente, el colículo facial, la fosita superior, la parte superior del área vestibular y el locus ceruleus. En el triángulo pontino resaltaremos 4 aspectos. Primeramente, el colículo facial, que podemos ver aquí, en cuyo extremo inferior se halla un ensanchamiento que corresponde al núcleo del nervio abducens. Luego, la fosita superior, que es esta de aquí, en donde se encuentra el núcleo motor del nervio trigémino. Tenemos también la parte superior del área vestibular, que es esta de aquí, y el locus cerúleo, que se encuentra en el extremo superior de la fosita superior, es decir, aquí.
Ahora estudiaremos lo que es el techo del cuarto ventrículo, que se divide en tres partes: la parte media, una parte superior y una parte inferior. En la parte media, que corresponde a la cara anterior del cerebelo, decimos que esta parte está limitada superiormente con la língula del cerebelo, que es esta de aquí, inferiormente con el extremo superior del velo medular inferior y lateralmente con los pedúnculos cerebelosos. La parte superior está constituida por el velo medular superior, que tiene en su parte media el frenillo del velo medular superior, que se extiende en forma de un tracto blanco hacia el surco que divide los colículos inferiores. De este frenillo nacen los nervios trocleares, que son estos de aquí. En la parte inferior tenemos dos estructuras a estudiar: el velo medular inferior, que se encuentra adherido a la tela coroidea. El velo medular inferior no es más que una lámina epitelial, pero esta lámina epitelial está constituida solo en el centro. A los lados del velo medular inferior se convierte en una lámina nerviosa que se continúa con las demás estructuras nerviosas. Entonces, siendo así, en su parte inferior o en su extremo inferior forma una lámina nerviosa ensanchada denominada óvex, y en sus partes laterales de la misma forma forma unos tractos blancos nerviosos denominados tenias del cuarto ventrículo. Además, esta lámina o velo medular inferior tiene unos orificios que se denominan orificios medios o aberturas medias y orificios medios o aberturas laterales, que comunican el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoide. Como dijimos antes, el velo medular inferior se encuentra adherido a la tela coroidea. La tela coroidea no es más que un repliegue de la pía madre de triangular es de base superior, igual que el velo medular inferior, pues estos dos cubren o constituyen el techo del cuarto ventrículo que corresponde al triángulo vulvar. Esta tela coroidea posee dos hojas, una cerebelosa y otra vulvar. En la hoja vulvar están los plexos coroideos, que no son más cordones longitudinales, como podemos ver aquí, que tienen amasijos vasculares. Estudiaremos ahora los bordes del cuarto ventrículo. Este tiene dos bordes inferiores y dos superiores. En los bordes inferiores encontramos las tenias del cuarto ventrículo que se unen a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y en los dos bordes superiores tenemos el lado medial de los pedúnculos cerebelosos superiores. En cuanto a los ángulos, el ángulo inferior se continúa con el conducto central del bulbo. Tenemos cuatro ángulos: un ángulo inferior, uno superior y dos ángulos laterales. El ángulo inferior se continúa con el conducto central de la médula espinal. El ángulo superior se continúa con el acueducto del mesencéfalo o el acueducto de Silvio. Los ángulos laterales forman los recesos laterales.